Hola, ¿cómo están? No sé si sabían, pero las llantas son el primer contacto de seguridad que tiene el carro, ¿cierto? Un muy buen equipo está conformado por un buen carro, un buen piloto y sin duda alguna unas muy buenas llantas. Anteriormente, cuando yo iba a un concesionario, iba a una tienda a comprarlas, siempre iba preguntando lo mismo. Siempre iba por unas llantas 215, 50, RIN 18, pare de contar. Resulta que las llantas tienen otros números, tienen otras letras que son iguales o más importantes a tener en cuenta. Entonces son esos números y esas letras los que hoy vamos a entrar a revisar. Una vez más, mi nombre es Diego Sierra y recuerda seguirme en mis redes sociales para ver todos estos tipsitos bacanos que con toda seguridad van a ser útiles para vos. Listo, vamos a entrar a revisar toda esta nomenclatura. 215, fácil. La distancia, el diámetro en milímetros de la banda de rodadura, que es la parte de la llanta que entra en contacto con la superficie. Este 50 que nos indica que el perfil de la llanta representa el 50% del diámetro total de rodadura. Listo. Y acá vengo a romper el primer paradigma, la primer falsa creencia. Yo creía que anteriormente esta R18 significaba que era RIN 18, pues resulta que no. Las llantas tienen dos tipos de construcciones, una de forma diagonal, que está ya casi obsoleta, y de forma radial. Eso es lo que significa esta R. Y este 18 efectivamente sí nos indica la medida del RIN, la medida que debe llevar la llanta, que en este caso es de 18 pulgadas. Dato importante, si vos ves una llanta de alto rendimiento, antes de la R normalmente vas a encontrar una Z. Esa Z significa que esa llanta puede ser conducida a una velocidad superior a 240 kilómetros, aunque esta nomenclatura al final te va a indicar cuál es la velocidad máxima a la que puede ser rodada esa llanta. Entonces vos hasta acá normalmente lo llevas, pero estos dos indicadores son supremamente importantes porque estos son el índice de carga y de velocidad final de la llanta. Entonces, por ejemplo, en este caso, la llanta que tengo de la CX3 nos indica que con este 92 el peso máximo que puede soportar esta llanta es de 630 kilogramos. Y la V lo que indica es que la velocidad máxima de esta llanta son de 240 kilómetros por hora. Vos perfectamente podés modificar la originalidad de las llantas, siempre y cuando sea para mejorar las características que ya trae de fábrica. Es decir, si en este caso, por ejemplo, el peso máximo que soporta son 630 kilogramos, pues no busques una que soporte 610 o menos, porque ya estás desmejorando las características originales del carro. Y si la velocidad máxima permitida son 240 kilómetros por hora, pues tampoco busques una llanta que alcance menos velocidad. Entonces, para cristalizar, sí podés cambiar las llantas siempre y cuando sea para mejorar las condiciones de fábrica que trae. Listo, muy importante. Otro dato, las libras de presión. Estos carros, por ejemplo Mazda, en el marco de la puerta del conductor viene con las libras, con los PSI para cada una de las llantas. Pero cuando vos las cambias, si vos cambias las llantas originales que tiene el carro y mejoras las condiciones, ya esas llantas van a tener unos requisitos mínimos requeridos, sobre todo en cuanto a presión de llanta. Entonces vamos a mirar dónde aparecen esos indicadores. Este indicador que estamos viendo acá es el que nos informa cuál es la capacidad máxima que soporta esta llanta en cuanto a libras de presión. Entonces mira que por ejemplo acá nos dice 51 PSI. Supongamos por un momento que esta no es la llanta original del carro. ¿Cuáles son las libras ideales de carga que le puedes poner a tu llanta? El 85% de estas 51 libras de presión. Listo. Entonces, si modificas las llantas, si modificas la originalidad para bien, cuando las estés inflando, máximo hasta el 85% del nivel máximo informado por la llanta. Ahora vamos a hablar acerca del treadwear, que es supremamente importante. Cuando nosotros compramos una llanta, pues además del precio, pensamos en que las llantas nos duren, ¿cierto? Resulta que en los Estados Unidos hay una empresa gubernamental que se llama National Highway Traffic Safety Administration. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, búsquelo en inglés, googleen y verá que ahí van a encontrar lo que les voy a decir. Resulta que estos manes cogen las llantas, ¿cierto? Y las empiezan a hacer rodar sobre una superficie artificial hasta 9.600 kilómetros, si no me falla la memoria. Dependiendo de la duración de esa llanta, asimismo la van a calificar a través del treadwear.
Entonces, el treadwear es un número, ¿cierto? Que empieza desde 60 y sube, si no me falla la memoria, hasta 600. Entre más alto sea el treadwear, pues mayor duración va a tener la llanta. Entonces yo me los imagino ustedes corriendo a buscar un treadwear de 600. Hay algo muy importante, pues no se puede tener carne y leche de la misma vaca. Una llanta que dura más también significa que es una llanta que tiene menor adherencia a la superficie por los compuestos que tiene, ¿cierto? Entonces, ya ahí es donde vos entras a decidir y es donde tus hábitos de conducción dependen mucho de qué tipo de llanta quieras comprar. A mí, por ejemplo, me encanta correr en los carros, entonces yo no voy a buscar un treadwear de 400, de 500 para poner en riesgo mi seguridad, ¿cierto? Yo busco un treadwear de 200, 240 aproximadamente. Otro dato importante, un treadwear de Michelin no es igual a uno de Pirelli, de Yokohama, de Toyo. Cada uno de ellos tiene un indicador totalmente diferente. Entonces, muy importante que tengas presente el treadwear. Lo otro es el tipo de tracción. Entonces resulta que, bueno, ya sabemos cómo se mide el treadwear, el tipo de tracción, te aparecen las letras, enseguida te monto una foto para que lo veas, dice tracción AA, A, B y C. Esa tracción hace referencia a la inmediatez de la llanta cuando frena en línea recta sobre el piso mojado. Ya ahí vos entras entonces y decidís. Si querés el tope de gama, pues buscas una tracción AA, ¿cierto? Que significa que cuando vos frenas duro sobre una superficie mojada en línea recta, ella te va a responder de una, ¿cierto? Ya sabes, así cuando las llantas económicas aparezcan con la letra B o C, pues no te va a responder de una forma tan segura como la primera de ellas. Y lo otro es la temperatura. Cuando vos veas el indicador de temperatura en la llanta, digamos que no está haciendo referencia a cuánta temperatura aguanta la llanta, a lo que se refiere es a la cantidad de disipación de calor que tiene la llanta. Y también se categoriza de letras A, B y C, siendo A la que mayor cantidad de disipación de calor tiene. Entonces hay algo muy bacano que le escuché a un man mexicano que se llama Raúl, se me escapa el apellido en este momento, y el man decía, el principal enemigo de las llantas es la temperatura, y para alcanzar una alta temperatura en una llanta es importante la presión de las llantas. Chequeen siempre, muchachos, cada mes programen una alarma en el super celular en el que estás viendo este video cada mes para revisar la presión de las llantas. ¿Qué pasa? Cuando la presión de las llantas es baja, pues digamos que la banda de rodadura se va a adherir mucho más a la superficie, ¿cierto? Pues porque va a flexionarse un poco más. Pues si entre mayor fricción tiene, mayor calor tiene. Y entre mayor calor tiene, mayor desgaste tiene. Y si tiene mayor desgaste, pregúnteme quién va a tener que ir otra vez a comprar la llanta por no chequear la presión cada mes. Espero el video haya sido práctico, espero les sirva. Recuerden una vez más, mi nombre es Diego Sierra y en todo lo que les pueda servir, por favor me escriben a mis redes sociales en YouTube, en Instagram, o me pueden llamar también al 317-802-5220. Un gustazo haber hecho este video para ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao.